Arturo Valdés, director de operaciones interino, operaciones de transición, Orión Global. Deslicé esa simple tarjeta de presentación sobre la pulida superficie de la mesa de juntas. Un último y silencioso movimiento en un juego de altas apuestas al que me habían forzado a jugar durante meses. El rostro del muchacho, que momentos antes rebosaba de triunfo, perdió todo su color, volviéndose tan pálido como una hoja de papel bond recién salida del paquete. Apenas 20 minutos antes, Santiago Miramontes me había despedido públicamente frente a todo el equipo ejecutivo de la empresa que nos adquiría. Ahora miraba boquiabierto mi nuevo cargo como si le acabara de informar que la gravedad era una opinión personal y que la suya no contaba. Pero permítanme retroceder. Déjenme explicarles cómo un veterano de la Marina de 52 años terminó enseñándole a un niño que nació en cuna de oro sobre las brutales realidades de la guerra corporativa. Mi nombre es Arturo Valdés. La mayoría me dice Arturo. Era un apodo que me gané en la Reserva Naval hace una vida, cuando todavía era lo suficientemente ingenuo como para creer que la diligencia y la integridad eran las principales monedas de cambio en el mundo de los negocios. Resulta que sí lo son, pero no de la manera en que te lo dicen los pósteres motivacionales. Fui la columna vertebral operativa de Innovaciones Prisma durante 15 años. Entré como gerente de operaciones cuando éramos un aguerrido equipo de 30 personas apretujadas en una oficina rentada arriba de una lavandería. Yo, personalmente, diseñé cada uno de los sistemas que convirtieron a nuestra empresa en un tentador objetivo de adquisición de $750 millones para Orión Global. Cada acuerdo con proveedores, cada marco de cumplimiento normativo, cada protocolo de emergencia que nos salvó el pellejo cuando el mundo se puso de cabeza. Yo era los cimientos. Entonces, nuestro fundador y director general decidió colgar los guantes. Sin una gran gira de despedida, sin un plan de sucesión cuidadosamente gestionado, solo un breve y sentimental correo electrónico un viernes por la tarde, y una oficina de esquina cavernosamente vacía el lunes por la mañana. Fue entonces cuando Santiago Miramontes entró en escena. El muchacho tenía 26 años, el sobrino del antiguo director general. Dejen que eso cale. Tenía un título recién impreso de maestría en administración de una universidad más famosa por su club de yates que por su nivel académico. Y precisamente 0 días de experiencia en un puesto que no implicara ir por el café. Lo primerito que hizo fue conseguir un gafete laminado y brillante y reclamar una taza de la cocina que decía el jefe más adecuado del mundo. Debía haber visto las señales en ese mismo instante. Nos esperaba un camino muy difícil. Santiago, o Santi como insistía que lo llamáramos, convocó una junta general en su primer día. Entró pavoneándose con un saco que seguramente costó más que mi primer bocho y comenzó con esta joya. Vamos a sinergizar nuestras competencias clave y a irrumpir en los paradigmas existentes. Equipo. Eché un vistazo a la sala. Nuestra jefa de finanzas, una mujer brillante de 45 años, estaba pagando la universidad de 2 hijos. Nuestro director de logística había estado gestionando cadenas de suministro globales desde antes de que Santi tuviera licencia de conducir. Esta no era gente que necesitara que sus paradigmas fueran irrumpidos. Necesitaban un liderazgo competente y una mano firme y segura en el timón. Pero Santi, por supuesto, tenía otros planes. Verán, hay un universo de diferencia entre actuar como un líder y realmente liderar. Eso lo aprendí en la Marina. El verdadero liderazgo no se trata de grandes discursos. Está enterrado en los detalles ingratos que nadie más quiere tocar. Está en la letra pequeña de los contratos con proveedores que aseguran que tus materiales lleguen a tiempo. Está en los informes de cumplimiento normativo que te duermen del aburrimiento, pero que evitan que los reguladores federales le pongan candado a tu negocio. Está en los sistemas de respaldo redundantes que mantienen las luces encendidas cuando un servidor inevitablemente falla a las 3 de la mañana. La idea de liderazgo de Santi era una baraja de diapositivas bonitas de PowerPoint y un vocabulario lleno de las últimas palabras de moda. En una semana, las grietas comenzaron a aparecer. 3 de mis colegas, jefes de departamento, me llamaban a mi celular personal, no a Santi.
Nuestro equipo legal estaba estancado con nuestro contrato de cliente más importante porque Santi afirmaba tener autoridad de firma definitiva, lo que aparentemente creía que era un estado mental, no un permiso específico y escalonado dentro de nuestro sistema digital seguro. El departamento de finanzas no podía obtener aprobaciones de presupuesto vitales porque el muchacho simplemente respondía. Lo vemos luego a cada correo, como si fuera un conjuro mágico que hacía desaparecer las responsabilidades fiscales. El área de compras estaba paralizada porque Santi había optimizado nuestro proceso de investigación de proveedores simplemente eliminando los pasos en los que verificábamos que un socio potencial fuera un negocio legítimo y no una empresa fantasma operada desde una cochera. ¿Y yo? Yo simplemente mantenía el barco a flote, hacía las llamadas discretas, calmaba los ánimos, trabajaba los fines de semana apagando los fuegos operativos que él había iniciado durante la semana con sus innovaciones. Miren, tengo 52 años, mi hija está en su último año de universidad y esa es una cuenta de más de 700,000 pesos al año que no se detiene solo porque el nuevo jefe es un idiota. Mi esposa, Elena, ha soportado mis 15 años de largas jornadas y cenas perdidas porque creía, como yo, que estaba construyendo algo tangible, algo que aseguraría nuestro futuro. No iba a permitir que un niño con un título elegante y un fideicomiso tirara todo eso por el desagüe, pero estaba agotado, cansado hasta los huesos, no solo por el trabajo extra, sino por la experiencia desgarradora de ver 15 años de construcción meticulosa y cuidadosa siendo desmantelada por alguien que genuinamente creía que el progreso significaba demoler todo lo que vino antes que él. Esa intrincada red logística que nos permitió desviar envíos y ahorrar millones durante los embotellamientos en los puertos. La diseñé en un bloc de notas amarillo, esas sólidas relaciones con proveedores que nos dieron acceso prioritario a materiales cuando las cadenas de suministro globales se rompieron, las construí con años de respeto mutuo. El plan de recuperación de desastres que nos tuvo de vuelta en línea en 4 horas, cuando una sobrecarga de energía frió nuestro servidor principal, lo escribí un domingo, mientras Santi probablemente estaba en un brunch, publicando frases inspiradoras en su historia de Instagram. Así que, cuando Elena Hernández de Orión Global me contactó, preguntando si teníamos algún marco de continuidad existente para ayudar en la auditoría de la adquisición, ni siquiera parpadeé. No le di el discurso sin sentido aprobado por la empresa. Le di la verdad sin adornos. Era un único documento protegido con contraseña, un manual que mostraba cómo funcionaba realmente Innovaciones Prisma. No como decían las diapositivas de PowerPoint de Santi que funcionaba, los sistemas reales, la gente indispensable que sabía lo que hacía. Las alianzas con proveedores, que eran el alma de nuestra rentabilidad. No estaba tratando de ser un héroe o siquiera salvar mi trabajo. Ya había empezado a pulir mi currículum, pero maldita sea si iba a permitir que el trabajo de mi vida fuera tergiversado y destruido por pura incompetencia. La respuesta de Elena llegó en menos de 1 hora. Esto es increíblemente revelador, Arturo. ¿Puedo compartirlo con Santiago? Le respondí. Quizás sea mejor esperar un momento. Esa fue la chispa. Ese fue el momento en que el suelo se movió bajo mis pies. De repente, empecé a recibir copias de cadenas de correos en las que no tenían nada que ver. Evaluaciones de riesgo internas de los propios equipos de auditoría de Orión, cronogramas de integración detallados que mencionaban mi nombre específicamente como punto de contacto para datos operativos, previsiones de recursos humanos que hacían referencia a la retención de personal operativo clave. Luego, Elena me envió un mensaje directo en nuestra plataforma de chat segura. Arturo, ¿cuál es tu evaluación personal del cronograma de integración de proveedores bajo la estructura de liderazgo actual? No preguntó qué pensaba Santi. Me preguntó a mí, directamente. Luego vino el documento legal. Llegó a mi correo personal a las 11 de la noche de un miércoles. El asunto estaba en blanco. El único contenido era un archivo adjunto llamado Personal de Transición Prisma, borrador interno. Esperaba la habitual avalancha de jerga legal corporativa. En cambio, encontré algo que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Bajo la sección
Personal clave. Fase de transición. Había una línea para un líder de continuidad. El campo del nombre estaba vacío, un espacio en blanco, esperando ser llenado. Guardé ese correo en una carpeta en mi escritorio que nombré crípticamente seguro, porque sabía que algunas batallas corporativas no se ganan con argumentos ruidosos en las salas de juntas. Se ganan con notas al pie silenciosas y cláusulas pasadas por alto en organigramas que nadie se molesta en leer hasta que es demasiado tarde. Mientras tanto, Santi estaba en pleno modo de jugar a ser el director general. Trajo a su compañero de cuarto de la universidad, Quique Galindo, como el nuevo director de innovación estratégica. Ese no es un trabajo real. Ese es el título que le das a tu amigo cuando quieres ponerlo en la nómina, pero no se te ocurre ningún trabajo real para que haga. Quique llegó con un elegante escritorio para trabajar de pie, un aro de luz profesional para sus videollamadas y un pizarrón enorme que inmediatamente cubrió con palabras como sinergia, escalabilidad e irrupción. Todo su currículum profesional consistía en administrar el presupuesto para las fiestas de barril de su fraternidad. En pocos días, el verdadero daño comenzó. Todo nuestro sistema de pago a proveedores se colapsó. Quique había optimizado el flujo de trabajo de aprobación, eliminando 2 pasos de verificación, pasos que no estaban ahí por eficiencia. Estaban ahí porque eran obligatorios según las regulaciones federales antifraude. Eran, en resumen, legalmente requeridos. El director de finanzas de uno de nuestros mayores proveedores condujo personalmente hasta nuestra oficina y amenazó con que sus camiones recuperaran un envío de componentes críticos directamente de nuestra planta de producción. Llevaban 3 semanas esperando un pago que estaba irremediablemente perdido en el sistema mejorado de Quique. Encontré a Santi y Quique en el comedor, riéndose mientras comían barras de proteína, completamente ajenos a que toda nuestra cadena de suministro se tambaleaba al borde del colapso. Tenemos un problema catastrófico con los pagos a proveedores, le dije, manteniendo mi voz nivelada. Levantó una mano, deteniéndome a media frase. Arturo, tal vez si te enfocaras menos en los problemas y más en las soluciones, no estaríamos teniendo esta conversación. Tú eres de operaciones. Deja que los de estrategia se encarguen del panorama general. Solo operaciones. Como si yo no hubiera negociado personalmente los mismos contratos que mantenían nuestros márgenes saludables. Como si no hubiera atendido ya 5 llamadas frenéticas de proveedores enojados esa mañana, mientras Kik probablemente ajustaba la iluminación para su próxima selfie de liderazgo de pensamiento. Fue entonces cuando me cerré por completo. Dejé de hablar en las reuniones. Fue fácil porque ya no me invitaban a la mayoría de ellas. Santi me había etiquetado oficialmente como resistente al cambio y me había excluido de todas las discusiones estratégicas. Así que dejé de ofrecer soluciones. Dejé de ofrecerme como voluntario para apagar incendios antes de que se convirtieran en infiernos. Solo observé, documenté todo y me preparé en silencio para el choque inevitable, porque un tonto siempre tropezará con sus propios pies eventualmente. El problema era que este tonto en particular amenazaba con llevarse a toda mi empresa, toda mi carrera, con él. 3 semanas después de que Santi tomara el timón, nuestra alianza logística más importante implosionó. Quique había omitido una fecha límite crítica de renovación de contrato, no por un día o 2, por 3 semanas. El acuerdo que sustentaba toda nuestra red de distribución en la costa este simplemente había expirado porque asumió que renovación automática significaba que se renovaba por arte de magia, sin intervención humana ni papeleo requerido. Nuestro socio logístico, una empresa con la que habíamos trabajado durante una década, nos dio un ultimátum. Arréglenlo en 48 horas, o nuestra cuenta pasaría al final de su lista de prioridades. En el mundo de la logística, eso es el equivalente corporativo a que te digan que tu casa se está incendiando y que los bomberos llegarán el próximo mes. El equipo legal de Orión detectó el problema casi al instante. Esta gente no era tonta. Podían ver cómo los cimientos operativos de su adquisición multimillonaria se desmoronaban en tiempo real. Nuestra propia directora de finanzas me llamó. Su voz temblaba de pánico. Arturo, ¿tenemos algún contacto de respaldo en logística? ¿Cualquiera? Por supuesto que sí.
Había creado una lista completa de proveedores de respaldo meses atrás, presintiendo que este desastre se avecinaba si la reenvié discretamente. No le puse copia a Santi. No hice un gran espectáculo de salvar el día. Simplemente le di las herramientas que necesitaba para evitar que la empresa implosionara por completo, pero Orión se dio cuenta. Fue entonces cuando Elena me contactó de nuevo, personalmente, no a través de ningún canal oficial, solo un mensaje directo. ¿Todo bien por allá? Solo quería saber cómo estabas. 7 simples palabras que me dijeron todo lo que necesitaba saber. Si una vicepresidenta senior de la empresa adquirente se preocupaba por mí personalmente, significaba que mi silencio estratégico ahora gritaba más fuerte que toda la ruidosa incompetencia de Santi. Significaba que tenía una ventaja que ni siquiera me había dado cuenta de que poseía. Le respondí, manteniéndome firme. Pero tal vez quieras que tu equipo legal eche un vistazo de cerca al borrador de la adquisición. Página 14, párrafo 3, subsección E. No expliqué lo que decía. No tenía por qué, porque esa subsección era la parte que nadie lee nunca. Era la letra pequeña legal enterrada en lo profundo de 70 páginas de texto estándar que estipulaba que todas y cada una de las decisiones de personal relacionadas con el personal operativo clave debían ser ratificadas por alguien en un puesto llamado líder de continuidad. Y hasta donde yo sabía, ese puesto todavía estaba vacante. La primera reunión informativa no oficial ocurrió por lo que me dije a mí mismo que fue un accidente. Se suponía que debíamos estar en una reunión con el equipo de integración de Orión para revisar los inventarios de activos, una auditoría estándar. Pero Santi sufría de lo que él llamaba fatiga por delegar, así que simplemente me reenvió la invitación a la reunión sin siquiera leer la agenda. Marcos Torres, uno de los vicepresidentes senior de Orión, hizo una pregunta directa sobre nuestras métricas de rendimiento de proveedores en los últimos 3 años fiscales, una consulta básica para cualquiera que realmente hubiera estado dirigiendo las operaciones. Santi simplemente lo miró con la mente en blanco, como si le hubieran pedido que recitara la tabla periódica en mandarín. Dejé que el silencio se apoderara del aire por un instante. Luego hablé. Encontrará esas métricas en la pestaña 2 del tablero de operaciones que envié la semana pasada. Las líneas 42 a 68 incluyen los datos de recuperación para cualquier problema de cumplimiento de ciclo tardío. Hubo un silencio sepulcral que duró unos 5 segundos. Luego Marcos dijo, «Perfecto. Gracias, Arturo». Después de la llamada, apareció un mensaje de la oficina de integración de Orión. ¿Tendrías tiempo para una llamada rápida e informal sobre la continuidad operativa? Lo pensé durante unos 30 segundos. No iba a violar los acuerdos de confidencialidad ni a quemar la empresa solo para ganar en la política de la oficina, pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo 15 años del trabajo de mi vida eran incinerados por un niño que jugaba a ser director general. Una llamada, 15 minutos, fuera del calendario oficial. Esa única llamada se convirtió en 3 más para el final de esa semana. Nunca di mi opinión, nunca hablé mal de Santi o Quique, solo respondí sus preguntas con datos. ¿Tienen evaluaciones de riesgo posteriores a la adquisición? Sí, las elaboré el trimestre pasado. Aquí están. ¿Alguna preocupación sobre la migración del software de cumplimiento? Sí. Aquí está el registro de auditoría completo que muestra los posibles puntos de falla. ¿Algún indicio de que el liderazgo actual no está alineado con los entregables del 4º trimestre? Para esa, simplemente adjunté 2 documentos de estrategia contradictorios. Uno, meticulosamente preparado por nuestro equipo de finanzas, y otro que parecía haber sido garabateado en una servilleta por Santi durante un sueño febril. Nunca tuve que decir, se los dije. La documentación habló por mí. Para la tercera llamada, el tono había cambiado por completo. Marcos trajo a Elena. Luego Elena trajo a otro ejecutivo. Luego se unió su abogado principal. Dejaron de llamarlo una charla informal y comenzaron a llamarlo una revisión de transición. Fue entonces cuando Elena hizo la pregunta que lo cambió todo. Arturo, si pudieras definir el rol ideal para ti después de la adquisición para asegurar la continuidad operativa total, ¿cómo sería? Ni siquiera tuve que pensarlo.
Director de operaciones interino para operaciones de transición. No permanente, no glamoroso, solo honesto. No quería un título elegante ni una oficina de esquina. Quería el mando del puente el tiempo suficiente para dirigir el barco a través de la tormenta que sabía que se avecinaba. Elena asintió lentamente y escribió algo en su laptop que no pude ver. 2 días después, un abogado de Orión me envió un documento titulado Notas de personal de transición, solo para revisión interna. Lo leí 2 veces, luego una tercera solo para asegurarme. Mi nombre estaba ahí, en el espacio para el líder de continuidad. Y junto a él había una pequeña casilla de verificación. Estaba marcada. Mientras tanto, Santi estaba ocupado organizando viernes de innovación con sillones tipo puff y kombucha de barril. Le preguntó al equipo de finanzas por qué el flujo de efectivo no podía significar simplemente vender más cosas. Sugirió que irrumpiéramos en nuestros protocolos de cumplimiento federal porque estaban ralentizando nuestra velocidad. No tenía idea de las llamadas secretas, ni idea de los documentos que se pasaban de un lado a otro. Era completamente ajeno al hecho de que el acuerdo de adquisición que había firmado con fe ciega contenía una disposición que estaba a punto de hacer estallar toda su carrera. El punto de quiebre final llegó un martes por la mañana. Santi publicó un anuncio para toda la empresa en nuestro sistema de mensajería interna. Gran victoria, equipo. Hemos migrado con éxito todos los flujos de trabajo de cumplimiento a una nueva solución de inteligencia artificial basada en la nube. Más rápido, más barato, mejor. Tuve que leerlo 3 veces para creer que realmente había escrito que había migrado unilateralmente los sistemas que manejaban toda la documentación legal y financiera para una adquisición de $750 millones. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar en 1 hora. El departamento legal no podía acceder a ninguna base de datos de contratos. La gestión de proveedores estaba bloqueada de todos los flujos de trabajo de aprobación. El área de compras estaba atrapada en un bucle sin fin con un chatbot de servicio al cliente que respondía a cada consulta con «Todavía estoy aprendiendo, gracias por tu paciencia». 5 de nuestros proveedores más críticos estaban completamente congelados en el nuevo sistema, sin documentación fiscal, sin verificación de antecedentes, sin autorización de pago. Uno de ellos amenazó formalmente con involucrar a sus abogados si no podíamos resolver el problema para el final del día hábil. Encontré a Santi en el comedor organizando algo que llamó Martes de Transformación. Estaba bebiendo agua con infusión de pepino y dibujando diagramas de flujo sin sentido en papel de estraza mientras la empresa que se suponía que debía dirigir se quemaba a su alrededor. «Tenemos una falla crítica», le dije sin rodeos. «La migración de cumplimiento que ordenaste lo ha roto todo». Levantó la vista de su dibujo y me dedicó una sonrisa condescendiente. «Un pequeño contratiempo, Arturo, solo dolores de crecimiento». El representante de ventas me aseguró que su plataforma de inteligencia artificial está diseñada para escalar con las necesidades de la organización. Su IA no presenta los reportes a la CNBV, Santi. Él solo parpadeó, como si acabara de inventar el término CNBV en ese momento. Elena de Orión estaba en una videollamada de emergencia en 2 horas. No levantó la voz. Ni siquiera sonaba enojada, solo hizo una pregunta simple. ¿Quién autorizó esta migración de sistema? Santi abrió la boca para empezar a inventar alguna historia, pero lo interrumpí. Te enviaré un desglose completo, dije, mirando directamente a Elena a través de la cámara. Registros de decisiones, cadenas de aprobación, documentación del cronograma. Lo tenía todo. Capturas de pantalla de los chats donde Santi le dijo a Quique que simplemente arrancara el curita. Hilos de correo electrónico donde los jefes de departamento habían suplicado más tiempo para probar el nuevo sistema. Notas de reuniones donde yo había advertido específicamente sobre los catastróficos riesgos de cumplimiento. Lo empaqueté todo en un paquete ordenado y limpio y se lo envié directamente a Elena, con fecha y hora, documentado e irrefutable.
por supuesto, Santi intentó darle la vuelta. Le dijo al equipo de Orión que yo había sido resistente a la innovación, que había creado brechas intencionalmente en el sistema heredado y que él simplemente estaba preparando nuestras operaciones para el futuro, mientras yo estaba demasiado estancado en el pasado para adaptarme. Lo que no sabía era que también había documentado esas conversaciones. Cuando Elena recibió mi segundo paquete de correos electrónicos, su única respuesta fue una sola palabra: recibido. Después de eso, 2 días de silencio total. Luego, sucedió algo interesante. No fui invitado oficialmente a la reunión de planificación de integración interna de Orión, pero cuando se distribuyeron las notas de la reunión, mi nombre estaba en casi todos los puntos de acción. Evaluación de impacto en proveedores. Arturo V proporcionará cronograma. Hoja de ruta para la restauración del sistema. Arturo V liderará el análisis. Revisión de cumplimiento. Referencia a la documentación de auditoría de Arturo. El nombre de Santi no se mencionaba ni una sola vez. Fue entonces cuando supe que esto ya no se trataba de limpiar sus desastres. Ya no era solo incompetente, era un riesgo, una amenaza directa y verificable para el acuerdo que yo había pasado 15 años de mi vida ayudando a construir. Así que dejé de intentar trabajar con él. Dejé de explicar por qué sus ideas a medias fracasarían. Dejé de advertirles sobre los icebergs que tenía enfrente. Simplemente comencé a prepararme para el final del juego. El contrato permaneció en mi bandeja de entrada personal durante 2 semanas. El asunto decía: Innovaciones Prisma, acuerdo de personal de transición, borrador final. No lo abrí de inmediato. No porque estuviera nervioso por lo que contenía, porque ya sabía lo que no contenía. El conocimiento de Santi nunca mencionó haber recibido tal documento. Probablemente asumió que era solo más papeleo legal para que los abogados lo manejaran. No entendía que las palabras más poderosas en el mundo corporativo no son las que se gritan en las salas de juntas, son las que están silenciosamente enterradas en el párrafo 3E en la página 14, la página que nadie se molesta en leer. La mañana que finalmente lo abrí, otro proveedor acababa de escalar un congelamiento de pago a su departamento legal. Quique había enviado un correo electrónico a toda la empresa culpando al lastre del flujo de trabajo heredado por los problemas operativos en curso. Y Santi estaba en su oficina practicando una presentación sobre la creación de valor sinérgico. Me senté con una taza de café que sabía a plástico quemado y abrí el archivo. Eran 73 páginas de denso lenguaje legal, gráficos, listas de verificación de cumplimiento y líneas de firma. Papeleo de adquisición estándar. Recorrí la mayor parte, mis ojos buscando lo que sabía que estaba allí. Página 14. Párrafo 3E. Todas las decisiones de personal relacionadas con el personal operativo de la fase de transición deben recibir la aprobación final del líder de continuidad designado, cuya autoridad no puede ser anulada por ejecutivos temporales o interinos no ratificados por el Consejo de Administración de la empresa adquirente. Y luego, una línea más abajo, líder de continuidad, Arturo Valdés. Me quedé mirando mi nombre. Ahí estaba, en blanco y negro, como si siempre hubiera pertenecido allí. Habían enterrado una bomba nuclear táctica en medio del contrato. Santi lo había firmado, pensando que era una mera formalidad. Había autorizado legalmente un documento que me otorgaba más autoridad operativa directa de la que él mismo poseía. Orión lo había hecho deliberadamente, en silencio y de forma completamente legal. Ni siquiera había tenido que pedirlo. Reenvié el archivo a mi correo electrónico personal con el asunto jaque mate y pasé por la oficina de Santi. Estaba allí viendo videos de TikTok sobre liderazgo mientras comía una ensalada de cal que probablemente costó más que mi presupuesto para el almuerzo de toda la semana. Ni siquiera levantó la vista, simplemente seguí caminando, porque yo sabía algo que él no. Él pensaba que estaba a cargo de la transición. Pero yo era la transición. La mañana antes de la reunión final de adquisición, Santi envió otro correo electrónico a toda la empresa. El asunto era: el futuro comienza mañana. Prisma se une a Orión. Eran 5 párrafos de pura palabrería sobre sinergias transformacionales y excelencia operativa de siguiente nivel. Agradeció a todos por su resiliencia y adaptabilidad durante este emocionante viaje.
Leí las palabras excelencia operativa y casi me ahogo con el café. Este era un hombre que me había preguntado la semana pasada si margen bruto significaba que estábamos siendo groseros con nuestros clientes. Esa noche recibí un mensaje que no esperaba. Era corto, directo y del propio David Harrison, el director general de Orion Global. Trae tus tarjetas de presentación mañana. 5 palabras que cayeron como un puñetazo en el estómago, pero en el buen sentido. Porque un hombre como David Harrison no pierde el tiempo en charlas triviales. Si me decía que trajera tarjetas, significaba que ya sabía exactamente cómo se desarrollaría el día siguiente. Le respondí, entendido. Luego me fui a casa y le dije a Elena que quizás tendríamos una razón para abrir esa botella de buen vino mañana por la noche. Todavía no podía decirle por qué, pero después de 15 años de planes cancelados y fines de semana trabajando, supuse que merecía un pequeño aviso de que las cosas finalmente estaban a punto de cambiar. La reunión final estaba programada para las 10 de la mañana en la sala de conferencias principal. Era puro teatro corporativo. Una mesa de caoba que probablemente costó más que el primer año de colegiatura de mi hija. Sillas de cuero mullidas que suspiraban cada vez que te movías. Una ventana panorámica con vistas al mismo estacionamiento al que había estado llegando a las 7 de la mañana durante los últimos 15 años. Todo el equipo de liderazgo de Orión estaba allí. David Harrison se sentó a la cabecera de la mesa. Un hombre con la expresión tranquila e indescifrable de alguien que ha visto todas las jugadas de poder jamás inventadas. Elena y Marcos lo flanqueaban como leales tenientes. Su asesor legal se sentó en silencio con una carpeta lo suficientemente gruesa como para detener una bala. De nuestro lado estábamos Santi, Quique, nuestra directora de recursos humanos con cara de terror, y yo, sentado en una silla en la esquina trasera como un mueble olvidado. Santi se había vestido para lo que él creía que era su coronación. Traje nuevo, corte de pelo impecable y suficiente colonia como para ser detectado desde la órbita. Incluso había traído una presentación de PowerPoint lista en su laptop. La primera diapositiva decía Prisma 2.0, optimizado, sincronizado, superior. Sinceramente, ojalá estuviera inventando eso. Harrison abrió la reunión con la brevedad directa que ya esperaba de él. Revisemos el cronograma final de la transición y las asignaciones de personal clave. Santi saltó de inmediato, prácticamente rebotando en su asiento como un presentador de concursos. Absolutamente, David. Estamos emocionados, estamos alineados y estamos listos para arrancar con todo. Esta adquisición representa la siguiente evolución de Innovaciones Prisma. Seremos más ágiles, más inteligentes y más eficientes que nunca. Hizo clic en su segunda diapositiva. Era un nuevo organigrama. Su nombre estaba en una gran caja en la parte superior, con flechas apuntando hacia abajo a todos los demás, incluyendo una pequeña caja a un lado con la etiqueta Personal Saliente. Mi nombre estaba en ella. Quiero agradecer personalmente a todos los que nos ayudaron a llegar a este momento crucial, continuó, gesticulando vagamente hacia la sala, incluyendo a Arturo Valdés, quien hará la transición de salida en las próximas 2 semanas para dar paso a nuestra nueva y más dinámica estructura operativa. Y ahí estaba, dicho con un gesto displicente, como si me estuviera haciendo un favor, como si debiera levantarme y agradecerle por el privilegio de ser ejecutado públicamente frente a los 6 ejecutivos de nuestra nueva empresa matriz. Nadie se movió, nadie habló. El aire en la habitación se volvió denso. Metí la mano en el bolsillo de mi saco, mis dedos se cerraron alrededor de una única y nítida tarjeta de presentación. Cartulina negra mate, tipografía limpia, blanca y profesional. Arturo Valdés, director de operaciones interino, operaciones de transición. Orión Global. La deslicé sobre la mesa pulida hacia David Harrison sin decir una sola palabra. Él la recogió, la leyó, y luego vino un sonido que nunca olvidaré mientras viva. Una risa, no una risita, no una risa maliciosa. Fue una risa profunda, genuina y encantada. El sonido de un hombre al que le acababan de entregar el remate perfecto para un chiste que llevaba meses esperando escuchar. La sonrisa de plástico de Santi vaciló. ¿Algo gracioso, David? Harrison no le respondió.
Simplemente le pasó mi tarjeta a Elena, quien la leyó, y esbozó una sonrisa que era puro y absoluto triunfo. Entonces Marcos abrió su carpeta, lentamente. Deliberadamente, pasó directamente a una página marcada con una nota adhesiva amarilla, página 14. Se podía oír el chirrido de la silla de Quique mientras se movía incómodo. Nuestra directora de recursos humanos de repente se sintió intensamente fascinada por el patrón de sus propias uñas. Santi intentó recuperar el control, su voz un poco demasiado alta. Creo que puede haber alguna confusión aquí. Arturo no representa a Orión. Solo está aquí para proporcionar algo de contexto operativo durante el traspaso. Elena finalmente habló, su voz tan tranquila y afilada como el bisturí de un cirujano. En realidad, señor Miramontes, Arturo representa el liderazgo de transición para la integración operativa de Prisma. Esa autoridad se estableció en el acuerdo de personal que usted firmó hace 3 semanas. El rostro de Santi se puso blanco. Eso no es posible. No hay forma de que eso sea legalmente vinculante. Harrison deslizó el contrato firmado sobre la mesa, deteniéndolo justo frente a Santi. Página 14, párrafo 3e. Arturo Valdés, designado líder de continuidad, autoridad final sobre todas las decisiones de personal relacionadas con el personal operativo durante el período de transición. Santi miró el documento como si estuviera escrito en runas antiguas, lo cual, en cierto modo, era cierto. Estaba escrito en el idioma extranjero de realmente leer las cosas que firmas. Esto nunca se discutió. Él nunca iba a tener ese tipo de autoridad. Se corrigió, pero ya era demasiado tarde. Harrison se reclinó en su silla, un hombre acomodándose para ver una película que ya había visto y le había encantado. Su firma está ahí mismo en la página 73, señor Miramontes, justo debajo de la cláusula que le otorga al señor Valdés el control operativo total durante los próximos 90 días. La habitación quedó tan silenciosa que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. La boca de Santi se abrió y se cerró, como un pez tratando desesperadamente de entender el aire. Sus manos flotaban sobre la mesa, buscando algo a lo que aferrarse que simplemente no estaba allí. Pero él me reporta a mí. Él es de operaciones. Yo soy el liderazgo ejecutivo. Harrison sonrió de la manera en que un gran maestro sonríe cuando pone a su oponente en jaque mate. Ya no. Harrison se aclaró la garganta y leyó directamente del contrato, su voz lenta y deliberada, como un juez dictando un veredicto. Todas las decisiones operativas y de personal de la transición recaen bajo la autoridad final del líder de continuidad designado, Arturo Valdés. Cualquier cambio de personal unilateral realizado por ejecutivos interinos no aprobados por el Consejo es considerado nulo y sin efecto. Santi no se sentó, no salió furioso, simplemente se quedó allí, congelado, como si alguien hubiera desconectado su enchufe de la pared. Quique, el director de innovación estratégica, susurró algo en su teléfono y se escabulló silenciosamente de la habitación. Un movimiento inteligente. Las ratas siempre son las primeras en saber cuándo se hunde el barco. Nuestra directora de recursos humanos ahora estudiaba la veta de la madera de la mesa de conferencias como si fuera lo más fascinante que hubiera visto en su vida. Tiene que haber algún error, dijo finalmente Santi, su voz quebrándose en la palabra error. Esto nunca se discutió. No autoricé que Arturo tuviera ningún tipo de autoridad ejecutiva. Elena volvió a hablar, con la mirada fija en él. Su firma dice lo contrario, señor Miramontes. Página 73, justo al lado del nombramiento de Arturo como líder de continuidad. Harrison giró físicamente el contrato para que Santi pudiera ver su propia firma. Tinta negra y audaz sobre papel blanco y nítido. Justo debajo del párrafo que acababa de pulverizar su carrera corporativa. Nunca leí. Quiero decir, nuestro equipo legal dijo que era solo papeleo de transición estándar, material de relleno. Era estándar, dijo Harrison con frialdad. Estándar para una adquisición donde se considera que el liderazgo interino carece de suficiente experiencia operativa. Esa frase quedó suspendida en el aire durante 10 largos segundos. El tipo de silencio que se siente pesado, como si todos en la sala hubieran olvidado cómo respirar.
Santi hizo un último y desesperado intento. Pero Arturo me reporta a mí. Me ha estado reportando durante meses. Yo soy el ejecutivo a cargo de esta transición. Harrison no levantó la voz, ni siquiera cambió su expresión. Simplemente se reclinó en su silla, un hombre haciendo un último y decisivo movimiento en el tablero de ajedrez. Sobre esa transición, Santi, también estamos haciendo algunos ajustes a tu rol. Marcos sacó otra carpeta. Esta era ominosamente delgada. Solo una página. Con efecto inmediato, serás reasignado a un puesto de gestión de instalaciones en nuestro centro de distribución en Toluca. Turno nocturno. Creemos que te vendría bien algo de experiencia coordinando los horarios de los montacargas y las rotaciones en los muelles de carga. El silencio en la habitación se volvió absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler sobre la gruesa alfombra. La boca de Santi se abrió y se cerró un par de veces, pero no salió ningún sonido. ¿Toluca? Logró susurrar finalmente. Es un centro logístico fantástico, dijo Harrison en tono agradable. Una gran oportunidad para aprender las operaciones a nivel de piso. Un trabajo que forja mucho el carácter. ¿Turno nocturno? De 7 de la noche a 7 de la mañana, de jueves a lunes. En Toluca hace bastante frío en invierno, así que querrás invertir en un buen abrigo. Vi el rostro de Santi pasar por unas 5 emociones diferentes en 5 segundos. Confusión, incredulidad, pánico, rabia y finalmente una confusión vacía. No pueden estar hablando en serio. Elena deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa. Tu nueva carta de asignación, mismo nivel salarial, solo responsabilidades diferentes. Orión valora la experiencia operativa práctica en todos los niveles de la empresa, mismo nivel salarial. Ese fue el giro final y elegante del cuchillo. No lo estaban despidiendo, lo estaban reasignando, dándole exactamente el tipo de rol que él claramente pensaba que yo merecía. Santi recogió el trozo de papel como si fuera radiactivo. Lo leyó 2 veces. Sus manos temblaban ligeramente. Esto es, no pueden simplemente reasignarme a trabajo manual. Tengo una maestría. He estado dirigiendo esta empresa. La expresión de Harrison permaneció sin cambios, y Arturo la ha estado construyendo durante 15 años. Solemos preferir la experiencia sobre las credenciales. No dije una palabra, no me regodé, ni siquiera sonreí. Simplemente me senté allí y observé cómo 15 años de trabajo duro, de llegar temprano y quedarse hasta tarde, eran validados por las únicas personas cuyas opiniones realmente importaban. Marcos me entregó un sobre grueso de color crema, membrete de Orión. Dentro estaba mi carta de nombramiento oficial, director de operaciones interino, operaciones de transición, un periodo de 90 días con una revisión automática para un puesto permanente, un aumento de sueldo que no solo cubriría la colegiatura de mi hija, sino que también nos permitiría a Elena y a mí respirar por primera vez en años, y un nuevo gafete de Orión Global. Arturo Valdés, director de operaciones interino. Lo enganché en el bolsillo de mi saco. El suave clic del plástico pareció resonar en la silenciosa habitación. Gracias, dije, las primeras palabras que había pronunciado desde que todo esto comenzó. Estoy ansioso por empezar. Me levanté y estreché la mano de Harrison, Elena y Marcos. Fue profesional, cortés. Solo otro día en la oficina. Mientras me giraba para irme, escuché la voz de Santi una última vez, suave y rota. Arturo, espera. Tú sabías de esto todo el tiempo, ¿verdad? Me volví hacia él. El muchacho todavía estaba de pie, sosteniendo su carta de reasignación como si fuera una sentencia de muerte. Sabía que estabas metido en un lío, Santi, dije, con voz serena. Traté de ayudarte. Me dijiste que no me metiera en lo que no me importaba, pero planeaste esto. Me tendiste una trampa. Lo consideré por un momento. No, Santi. Yo solo hice mi trabajo. Tú firmaste un contrato sin leerlo. Yo leo todo. Esa es la diferencia entre nosotros. Parecía que quería decir más. Tal vez para discutir, tal vez para disculparse por los 2 meses que había pasado tratándome a mí y al trabajo de mi vida como una pieza de equipo obsoleta. En cambio, simplemente se quedó allí, desinflado, mientras el nuevo equipo de liderazgo salía de la sala. Estaba casi en la puerta cuando lo escuché una última vez, un susurro patético.
¿Toluca? No me di la vuelta. Escuché que el chorizo de allá es buenísimo, y eso fue todo. 15 años construyendo algo real, 2 meses viendo a un tonto tratar de derribarlo, y una simple tarjeta de presentación que cambió todo el juego. Caminé de regreso a mi escritorio, mi viejo escritorio, y comencé a hacer una lista de todo lo que necesitaba ser arreglado. Relaciones con proveedores que reparar, sistemas de cumplimiento que restaurar, procedimientos operativos que documentar para el nuevo equipo, trabajo de verdad, el tipo de trabajo ingrato y orientado a los detalles que mantiene a las empresas en funcionamiento y a la gente empleada, el trabajo que había estado haciendo todo el tiempo. 3 horas después, Elena llamó para preguntar cómo había ido la reunión. Bien, le dije, una sonrisa real extendiéndose por mi rostro. Realmente bien. ¿Qué te parece cenar en ese restaurante caro de carnes esta noche? ¿Nos alcanza?, preguntó, su voz cautelosa. Miré el nuevo gafete de Orión enganchado a mi saco. Sí, dije, nos alcanza. Esa noche, mientras Elena y yo compartíamos una botella de vino que no venía del estante de abajo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Santi. Empiezo en Toluca la próxima semana. Creo que estoy empezando a entender lo que intentabas decirme. Le mostré el mensaje a Elena. Lo leyó, luego me miró. ¿Vas a responder? Lo pensé. El muchacho tenía 26 años. Acababa de aprender la lección más brutal y valiosa en los negocios. La autoridad sin competencia es solo ruido temporal. Le respondí, buena suerte. Mantén la cabeza gacha y aprende las operaciones reales desde abajo. Podrías sorprenderte a ti mismo, respondió casi de inmediato. Gracias. Eso fue lo último que supe de Santiago Miramontes. 6 meses después, recibí una llamada de Elena Hernández. El Consejo de Orión quería hacer permanente mi puesto interino, rol completo de director de operaciones, opciones sobre acciones, todo el paquete. Dije que sí. A veces el sistema realmente funciona. A veces la experiencia realmente supera a los contactos y la competencia se impone a la política. A veces, al tipo que realmente sabe cómo hacer funcionar la máquina, le entregan las llaves. La Marina me enseñó que la verdadera victoria no se trata de la gloria, se trata de llevar la misión hasta su finalización. Y mi misión, todo el tiempo, fue simplemente mantener las luces encendidas, mientras todos los demás estaban ocupados averiguando quién estaba realmente a cargo. Resulta que era yo. Solo tuve que esperar a que leyeran la letra pequeña. Fin de la historia.